El amor es sufrido, paciente. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4. Continuamos con la serie sobre Primera de Corintios capítulo 13. Se puede dividir de manera natural en 3 secciones. La primera parte ya la hemos visto. Va desde el versículo 1 al 3, y en ella se nos muestra que los dones, por muy importantes que sean, incluso entregar los bienes o la propia vida sin amor, no valen para nada delante de la presencia de Dios. En la segunda parte, que es la que empezamos hoy a compartir, empieza con el versículo 4 hasta la primera parte del verso 8. Los restantes versículos nos muestran que el amor es superior incluso que la fe y la esperanza, entre otras cosas que veremos en su momento. Como siempre, queremos dejar claro que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, tiene un objetivo muy claro: es poner orden en la iglesia y cultivar las motivaciones correctas en el uso de los dones, para que tengan el efecto edificante que solo el amor ágape puede traer. Seguidamente vamos a leer una de las definiciones del amor más extraordinarias. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No podemos olvidar que Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y al uso de los dones dentro de la misma. Era una iglesia llena de dones, pero carnal. Él hace referencia a los pecados de la iglesia sin nombrarlos directamente. Pablo tuvo que tratar los partidismos, divisiones entre ellos, orgullo, arrogancia, pecados, impaciencia, injusticia. Eran vengativos, con falta de generosidad, ofensas en la Santa Cena, desorden en el culto y más cosas como estas. Cuando Pablo está describiendo este amor, ¿a quién está realmente describiendo con estos versículos? ¿Quién puede dar este perfil? Y la Biblia es muy clara. Dios es amor, y este amor explica el Evangelio de Jesucristo, como veremos más adelante. En anteriores programas hemos definido más ampliamente la palabra ágape o amor que se usa aquí. Básicamente diremos que el amor ágape es activo, es una decisión y no una emoción. Es la palabra usada para hablar del amor de Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para amar de esta manera. Está enraizado en la voluntad. Con él decidimos amar aun cuando no tengamos ganas, e incluye decisión y compromiso. Pablo con este pasaje nos muestra 16 características del amor ágape derramado por Dios por su Santo Espíritu. Todas las cualidades describen el ministerio de Jesús y describen a Dios. Cada palabra es un verbo y por lo tanto implica acción. Hoy miraremos la primera de ellas. El amor es sufrido, paciente. De 13 versiones o traducciones reconocidas de la Biblia consultadas en español, 11 de ellas, en vez de poner el amor es sufrido como lo hace la versión de Reina Valera de 1960, ponen el amor es paciente, que es una mejor traducción que incluye la capacidad de sufrir por otros. Veamos como ejemplo lo que dice la Biblia en el lenguaje sencillo. El que ama tiene paciencia en todo. Estos días unas hermanas de la iglesia me comentaban acerca de todo lo que habían tenido que soportar cuando sus hermanos estaban metidos en la droga. Fueron años muy duros y difíciles, soportando muchas cosas, pero siempre con la esperanza de que viniera un cambio a sus vidas que finalmente llegó. Esto nos enseña que cuanto más ames a alguien, más capacidad de soportarlo tendrás, más paciente serás. No significa que no lo vas a corregir, sino que no vas a rendirte. Así lo hace Dios con nosotros. La palabra griega en el texto es macrotimeo, que el diccionario del griego Strong y otros diccionarios traducen como ser de largo espíritu, es decir, tolerante o paciente, soportar a sufrir mucho, tener grande paciencia, soportar pacientemente, que se niega a tomar represalias, ser paciente ante las injurias y ante las ofensas de otros. El comentario bíblico Mundo Hispano dice en referencia a la palabra que estudiamos lo siguiente: El hombre amoroso es el que no pierde los estribos, dando rienda suelta a su mal genio. Esto quiere decir que no solamente aguanta el mal que se le haga, sino que hace bien a los que quieren dañarlo. El comentario bíblico Bacon dice: macotimia significa
soportar la injusticia sin ira o desesperación. Tiene que ver más con las personas que con las circunstancias. El comentario William Hendrickson dice: la palabra quiere decir ser clemente con las ofensas e injurias que otros nos hacen. Significa que uno es lento para la venganza y lento para enojarse. Es nuestra determinación a ser longánimo con los rasgos desagradables del carácter de una persona y a exhibir paciencia que soporta. Así como Dios es paciente con nosotros, nosotros también debemos ser tolerantes con el prójimo, como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 18, versos 26 y 29. El comentario Samuel Pérez Millós, en referencia a esta palabra, dice: habla del que es capaz de soportar con paciencia las injusticias y los males que recibe sin albergar resentimiento alguno. Soporta la provocación, no exige derechos, sabe aguantar una ofensa sin resistirse por ella, sabe levantarse por encima de los brotes de ira y desesperación, confiando en Dios para la defensa de sus derechos. Para finalizar, Juan Crisóstomo dijo lo siguiente en referencia a esta palabra: se aplica a la persona que es maltratada y que tiene la posibilidad en su mano de vengarse, pero no lo hace. La paciencia que viene de Dios nunca toma represalias. Este amor, el amor ágape, es una virtud solo entre los cristianos, porque nos enseña la Escritura que es derramada, es un fruto del Espíritu Santo. En el mundo griego, no vengarse era señal de debilidad. No toleraban el insulto y se vengaban a la mínima ofensa. La venganza se consideraba como una virtud. Y la tendencia del mundo ha sido siempre la de tener como héroes a los que nunca se dejan pisar, que defienden su bienestar y sus derechos por encima de todo. El amor del mundo se basa en los sentimientos o sensaciones. Se ama cuando se tiene ganas o se siente, y se deja de amar cuando no se tiene ganas o no se siente. Alguien dijo que el amor no es como un espejo que devuelve mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, el amor es como una esponja suave que absorbe los insultos, las palabras ásperas y las ofensas. El amor es paciente con la gente en vez de vengarse, pone la otra mejilla. Podemos pensar y preguntarnos, para finalizar, ¿qué está haciendo Dios con nosotros ahora mismo? Y la respuesta es muy clara. Dios está siendo muy paciente. No quiere que nadie se pierda, como nos dice la Escritura. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia nos habla desde el principio de un Dios de paciencia, que constantemente busca un cambio en el corazón de la persona. Dios fue paciente con Adán y Eva, con Caín, con Abraham, con Moisés, con el rey David y con todos los personajes bíblicos. Fue y es paciente con su pueblo, y es paciente con nosotros hoy. El Nuevo Testamento nos muestra su paciencia y su amor enviando a su Hijo para redimirnos en la cruz del Calvario, para quitar el poder del pecado y el poder que tenía el diablo. En su paciencia Jesús anduvo con sus discípulos, hombres imperfectos, pero que eran amados por Él, esperando un cambio en sus discípulos que haría un cambio que les llevaría a un destino eterno en la presencia de Dios. Hoy podemos disfrutar de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de su salvación. Disfrutar de un Dios que es paciente, que es bueno, que extiende su mano a nosotros, pero lo hace con la expectativa de un cambio, con la expectativa de buscar hacer su voluntad. Desde Promesas de Dios te invitamos a conocer más del amor paciente de Dios para tu vida. Os esperamos en un próximo programa.